Mira, la verdad que esta ruta es el corazón del Salnés. Intercala la zona de costa con la zona del interior de la comarca del Salnés. Ahí tenemos una localización y unas imágenes que quedarán grabadas en la retina de cualquier persona que se asome a esa zona. Hola, soy Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo. La Ruta del Vino Rías Baixas me ha elegido para ser el embajador de esta fantástica ruta y desde aquí os invito a todos a que podáis disfrutar de este entorno de la comarca del Salnés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a la Plaza de Fefiñanes. Muchas gracias. Bienvenido a la Ruta do Viño Rías Baixas, en el Valle del Salnés. Has llegado a uno de los mejores sitios para hacer enoturismo y para hacer turismo también. Si te parece, vamos a pasar adentro del patio de armas. Un sitio ideal para arrancar una ruta en bicicleta. El conocer la destilería también es interesante, ¿no? La ruta, conocer las bodegas, las destilerías y además el entorno donde estamos, que es muy especial, ¿no? Fefiñanes y el Valle del Salnés. Que disfrutes de la ruta, de los viñedos y del mar del Valle del Salnés y en general de la Ruta del Vino Rías Baixas. Espero que lo pases muy bien y aquí tienes tu casa, ya lo sabes, para ti. Muchísimas gracias por todo, así lo haré y sobre todo muchísimas gracias por su amabilidad, su especialidad y sobre todo esa ilusión que transmite, esa pasión por hacer las cosas bien y sobre todo por esa cultura del vino. Muy bien, Gracias. Gracias. Lógicamente, cuando uno se acerca al mar, lo primero que presiente es el aroma, ¿no? El recuerdo del mar. Eso quiere decir que hay salitre en el aire. Y si hay salitre en el aire, todo el terreno que tenemos aquí alrededor también está bañado por salitre. Todo eso después lo conseguimos encontrar en el vino. A nivel institucional, la denominación de origen Rías Baixas tiene un planteamiento, junto con la ruta del vino del Albariño, una gran potencia en mejorar todo lo que es el entorno del turismo. Uno de ellos puede ser el mundo de la bicicleta. Todos amantes de la misma que desean desplazarse en este destino disfrutarían de un litoral encantador, un entorno natural excepcional para luego rematarlo con un buen vino después de toda una ruta que puedan realizar en este entorno tan fantástico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Gar de Costa. ¿Qué tal la ruta? La verdad es que muy bien, ¿eh? La zona es espectacular. No conocía esta zona y la zona del Salnés, sobre todo lo que son las carreteras entre los viñedos, me dejaron impactado. Espero que te haya gustado la zona y sobre todo los vinos, que es un poco lo que a nosotros nos toca. Bueno, después de esta parada para probar un vino típico de la comarca del Salnés, continuamos camino de esta ruta fantástica por este valle encantador. Pues nada, esta es una de nuestras recetas estrella. Son unas almejas a la marinera, marisco de la zona y un marisco de temporada. Van elaboradas con una salsita que hacemos nosotros con su cebollita, pimiento, ajito y sobre todo un buen vino albariño de la zona. Pues aprovechamos la ocasión para dirigirnos a todos aquellos que estén haciendo la ruta de Rías Baixas para que no se pierdan esta delicia.